Medianoche. Se acerca el Nazareno. Por entre un mar de corazones fieles, sobre alfombra de rosas y claveles, camina con vaivén blando y sereno. Lleno de celsitud, de gloria lleno, reflejando en su faz penas crueles, va poniendo en las almas luz y mieles, mieles y luz que del dolor son freno. Se detiene la imagen soberana. Suena un clarín. La voz de una campana algo divino y mágico predice. Se oye un himno triunfal. La luna brilla, el pueblo, emocionado, se arrodilla. Y el dulce Nazareno lo bendice. La década de los 20 del siglo pasado supuso un cénit estético y devocional para la archicofradía. Los hermanos del dulce nombre de Jesús Nazareno del Paso y de María Santísima de la Esperanza viven una madrugada eterna. Pero de todo sueño se despierta, y en un abrir y cerrar de ojos, los archicofrades se ven sumidos en el caos. La brillantez se transforma en oscuridad. La popularidad muta en abandono. El moreno había sido la imagen devocional de Málaga durante siglos, el dios de la ciudad. Su modelo iconográfico era un paradigma. Su presencia en la calle era intensa y armónica. La imagen fue destruida en el saqueo e incendio de Santo Domingo durante la madrugada del 11 al 12 de mayo de 1931. La archicofradía perdió casi todo su patrimonio. Se salvó la cabeza de la Virgen de la Esperanza de forma milagrosa y algún enser. La cofradía se queda anonadada literalmente, salva la carita de la Virgen y poco más, muy poco más. Y después de los hechos de la Guerra Civil, pues en mi casa estuvo guardada la cabeza de la Virgen una temporada. Me acuerdo de haber estado allí las bambalinas del palio que también se guardaban en mi casa. Sobre todo la sensación de haber pasado en días desde el culmen de la cofradía en su historia a la absoluta nada y destrucción. Son tiempos de revuelta y de inquietud social, pero los hermanos del Paso y la Esperanza se proponen muy pronto, casi inmediatamente, la recuperación de la archicofradía. Destacan unas cuantas figuras. En primer lugar, don Manuel Cárcer Trigueros, que había sido el hermano mayor de la cofradía en el momento del saqueo de Santo Domingo, pero está ya en una época de su declive y decadencia física y pisando, digamos ya, la vejez. De hecho, morirá hacia 1935-1936. De ese carro tira Julio Gancedo Sáenz, hermano mayor de esta casa y yerno de otro hermano mayor de esta casa. De ese carro tira el tándem que luego tiraría de la cofradía y de hecho serían los reconstructores de la cofradía. Me refiero a Matías Abela y a Pedro Rico, inseparables y que actuaban siempre como un verdadero tándem. Y de ese carro tira un personaje casi olvidado que es Antonio Vaca Aguilera. Él será quien, con unos excelentes contactos y casi un hombre de mundo, que diríamos hoy, este personaje había estudiado en los Estados Unidos, había estudiado en la Universidad de Pensilvania hacia 1915, estamos hablando de hace 100 años, ¿no? El primer paso era encargar una nueva imagen del Señor. Hay un cabildo que se celebra en la Cámara de Comercio, en un local que por situarnos estaba en
la Alameda, en lo que hoy es la iglesia de Stella Maris, y allí se reúnen un grupo de hermanos para tratar de empezar la reconstrucción de la cofradía, naturalmente reponiendo la perdida imagen del titular. Allí Antonio Vaca, con una gran valentía, propone a Mariano Benlliure como la persona adecuada para efectuar la imagen. En aquella primera reunión a Vaca se le objetan en varias cosas. Fundamentalmente algo que a nosotros ahora nos parece un poco, pero en aquel momento era un argumento de peso. Le dicen que no era creyente, que era ateo. Con independencia de que esa imputación no estaba nada de clara, Vaca, con una gran energía, saca la propuesta adelante. Y sale de aquel cabildo con el encargo de contactar con Mariano Benlliure, con quien tenía cierta amistad, para que aceptara el encargo. Benlliure era un artista con un enorme prestigio. Gran amigo de Sorolla y Blasco Ibáñez, había comenzado a esculpir a finales del siglo XIX. El primer encargo de su carrera fue escultura religiosa, al contrario de lo que muchas personas piensan. Estaba claro que el maestro valenciano debía encontrar una clave expresiva apropiada, que no iba a repetir un modelo barroco sin más. Benlliure lo acepta de buen grado, pero hace algo que hoy nos parece de cajón, pero que a ellos les sorprendió bastante. Benlliure dijo que él era un artista y que él creaba, pero que no copiaba. Y el encargo en principio que tiene es reproducir la perdida imagen del Nazareno del Paso, y él lo rechaza de plano. Sin embargo, Vaca tiene la suficiente altura de mira y la suficiente mundología como para saber el terreno que pisa y con quién está hablando. Y entonces le dice, pues adelante, haga usted la imagen que usted cree que debe hacer. En 1935 tiene terminado el busto del Nazareno. Su amigo Antonio Vaca lo visita en 1936. Aquí se puede ver a los dos junto al busto. Benlliure había dado con su modelo ideal. En palabras de Luis Cambronero, considerada humanamente, tiene la estructura anatómica que es menester para imponernos la sensación de verdad. Los caracteres étnicos de la raza semítica se hallan dulcemente plasmados. La nariz, apenas aquilina, correspondiendo al tercio del semblante. Los arcos cigomáticos, ligeramente pronunciados. Las curvas maxilares, situadas casi en la vertical de la frente, para que el ángulo facial tenga la máxima abertura, según Camper, de los cerebros superiores. Y, a fin de conseguir este efecto, la curvatura del frontal se desarrolla bellamente, para formar la bóveda craneana de incomparable majestad, cual corresponde a Jesucristo. Pero en 1936 empieza la Guerra Civil Española. Benlliure se exilia en Francia y Portugal. La imagen queda desguarnecida en un patio. Los tallistas son reprimidos y encarcelados. Se abre un paréntesis de 3 años de angustia. Al finalizar el conflicto, Mariano Benlliure lleva el busto del Nazareno a la muestra Obras ejecutadas en Madrid durante la guerra, en la Asociación de Pintores y Escultores de España. Es la presentación en sociedad de un paradigma, de su obra de referencia del momento. Como figura consagrada y de moda que era, Mariano Benlliure tenía una clientela muy de centros oficiales, muy del estatus, muy de derechas, por decirlo de alguna manera. Y eso, en los últimos tiempos de los convulsos de la guerra, pues había ido al traste. Y él vira hacia la imaginería religiosa, de la que no había sido un gran artífice hasta ese momento, porque tenía otro tipo de encargo. Como se han destruido las iglesias durante la guerra y durante la República, pues hay una demanda de imaginería religiosa. Y entonces él luce o muestra lo que considera su obra cumbre, que es el Nazareno del Paso, encargado por la Cofradía de Málaga, como incentivo hacia posibles encargantes. Entonces, el peso de la tradición, el vínculo con una iconografía
tan arraigada como la del Moreno, hace acto de presencia y una parte de la cofradía quiere que la nueva imagen porte corona de espinas y potencias. Las primeras noticias que llegan a la cofradía son alarmantes, en el sentido de que aquello no tiene nada que ver con el Nazareno del Paso que todos estaban pensando. Y sin embargo, cuando la imagen se expone en Madrid primero y cuando la imagen viene finalmente a Málaga, es Antonio Vaca Aquilera el que de nuevo retoma la situación e impone sus criterios. Benlliure realiza un segundo busto. Los hermanos no se ponen de acuerdo. La archicofradía recurre al obispado y este a la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, que decide por unanimidad que la imagen elegida sea la primera que realizó Benlliure, la que no llevaba corona de espinas. Con la mentalidad actual y de hoy es muy fácil decir que aquello estaba clarísimo, pero es que nosotros hemos crecido y hemos en algunos casos nacido en torno a la actual imagen del Nazareno del Paso, pero aquellos cofrades la que tenían en su corazón era la otra y les costaba trabajo. Yo lo entiendo. La nueva imagen llega a Málaga el 10 de marzo de 1940, tras un largo viaje por las maltrechas carreteras que unían Madrid y Málaga. Mi padre me contaba que había una expectación de que llegara el camión que traía el Cristo y durante aquel día hubo constantemente gente en la cofradía, pero mira por dónde, cuando llega el camión solamente hay dos personas, que son Rogelio Malaucena y mi padre, y son los que físicamente desmontan la imagen del camión y la introducen en Santo Domingo. Era Julio Cancedo, el hermano mayor, cuando nos avisaron así más o menos, y estaba yo ahí, y estaba también Pedro Rico, Matías Vela, Antonio Bujamante, Ángel González Cafarena, y no sé si había, pero éramos 4 o 5, y había que descargarlo. El Cristo venía en un camión del auto, con abastecimiento y transporte, y venía en, no sé si era una manta o en un toldo, venía tendido tanto el Cristo nuestro como el Cristo de la Expiración, que era también de Mariano Benlliure. Pero lo bajé con muchas dificultades, porque los señores que me podían ayudar eran señores ya mayores. ¿Cómo aceptaron los hermanos la nueva imagen? Yo he oído mucho hablar del tema de la grande difusión que había entre un Cristo y otro, el cambio tan brusco que era, pero todos lo aceptaban. La verdad es que yo no he visto ninguno que no estuviera a favor del Cristo nuestro, ¿eh? La gente joven, y al decir gente joven me refiero a mi padre, les pareció una imagen que rompía y además, yo no sé si lo que voy a decir me lo tenéis que borrar o no. Había muchas personas que no les gustaba la estética del Cristo, y cuando encuentran un Cristo nuevo, sin sangre, con otro aspecto, otra cosa, pues se entusiasman con él. Y entonces pues lo aceptaron, lo que yo he escuchado en mi casa, que lo aceptaron muy bien. Lo aceptaron muy bien. Casi sin solución de continuidad, Mariano Benlliure se pone manos a la obra para hacer un nuevo trono para el Señor. En la correspondencia entre el escultor y la archicofradía se puede ver cómo el proyecto estaba muy avanzado. Se habla de medidas, tomando como referencia el trono de Luis de Vicente, de dibujos y de presupuestos. No se ha podido recuperar ninguna imagen de este trono procesional, pero sí sabemos que tenía un conjunto de esculturas de gran vistosidad, que hubiera dificultado la colocación de los varales. De pronto se pierde la pista. La Junta de Gobierno y la Asamblea debaten sobre diferentes propuestas desde el verano de 1940. Hay ofrecimientos de varios artistas, como Francisco Palma Burgos. Los hermanos no se ponen de acuerdo y se crea una comisión para sintetizar, para refundir diferentes proyectos. El gran armonizador, la persona que tiene la misión de unificar y dar sentido a todas las líneas creativas, es el arquitecto Fernando Guerrero Strachan Rosado. Está mucho más repetido que probado que este trono fuera diseñado por Guerrero Strachan. Es más que nada una tradición verbal sin un apoyo documental sólido. Es verdad
que a mí una persona me dijo un Jueves Santo por la mañana, aquí hace unos 15 años, que los ángeles tenantes que se perdieron, y están ahora mismo 2 de ellos recuperados en almacenes de la cofradía, que tenía, uno de ellos era la mascarilla mortuoria de una hija de Guerrero Strachan que había fallecido mientras él estaba diseñando el trono. Y eso me lo dijo un señor aquí donde precisamente estamos, la mañana de un Jueves Santo hace unos 15 años, que él había vivido aquello. Pero, y eso concuerda con la tradición de la cofradía de que el trono está diseñado por Guerrero Strachan, por un arquitecto. Este trono, o tronos que han venido detrás de este, hechos por Palma, remiten directamente a este. Estoy hablando del trono del Señor de la Columna, por ejemplo. Es otro tamaño, es otra dimensión, es otra cosa, es todo lo que queramos, pero en cuanto Palma suena el trono del Nazareno del Paso en su disposición, en sus volúmenes. Algunos autores, como Pedro Alarcón, han detectado la influencia del barroco italiano, concretamente de Borromini y su iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes de Roma, en la planta del trono del Nazareno. Las curvas y contracurvas del frontal, la cola y los laterales así parecen indicarlo. Las primitivas esquinas, cóncavas, otorgaban un mayor movimiento al conjunto, una mayor ligereza. Alojaban 4 ángeles atlantes que recuerdan la maniera, tan ligada a Miguel Ángel. Yo he conocido este trono con muchos cambios. Este trono no tenía ni las esquinas que tiene ahora mismo, ni los ángeles. Este trono tenía unas pitas, tenía en las 4 esquinas 4 pitas, y debajo tenía unos ángeles así, que eran los que luego se quedaron, que todavía creo que existe alguno por ahí por la cofradía. Pero este trono también resultaba que estaba pequeño, porque el Cristo de la Cruz iba fuera del trono pues más de medio metro. Y entonces se amplió, y fue cuando se le metieron los 4 arcángeles que llevan el centro, y se amplió la parte del centro también, y se le cambió porque ahí llevaba unas águilas, que es lo que llevaba en el centro, que también se quitó. A finales de la década de los 50, el trono adopta su forma actual. Andrés Cabello Requena talla unas nuevas esquinas, se aumenta la longitud de la planta y se sustituyen las cartelas laterales, de temática heráldica, por unas relacionadas con el bautismo en el Jordán y la profecía del anciano Simeón. A comienzos de la década de los 90, Manuel Carmona realizó unas escenas nuevas, de mayor calidad artística, aunque cambió la temática por episodios de la Pasión. Son escenas de una calidad incuestionablemente superiores a las sustituidas, pero son escenas que están en este trono como podían estar en el trono de cualquier otra imagen. Son escenas que no remiten al dulce nombre de Jesús. Se han barajado otros proyectos, como este del Padre Granda y este otro de Juan Casielles. El conjunto está pues finalizado. Ha sido fruto de varias reformas y es todo un ejemplo de búsqueda y consenso. El dulce nombre de Jesús es una imagen realista, pero su puesta en escena es y ha sido siempre de inspiración barroca. Creo que este trono, siendo un trono precioso, porque lo es uno de los tronos más bonitos que hay en Málaga, pero mi opinión es que no le va a la figura del Cristo. Yo para este Cristo me gustaría verlo en un trono de plata, de madera, de bronce. En fin, no es que sea un trono de plata a lo actual que estamos acostumbrados, sino un trono especialmente hecho para este Cristo. Este trono, bajo mi punto de vista, es muy bonito, es precioso, pero yo creo que no le va al Cristo. Este trono yo siempre he dicho que ha gustado bastante más en Málaga que en la cofradía del Paso y la Esperanza. Y este trono siempre ha tenido grandes objetores dentro de la casa que piensan, legítimamente, aunque yo no comparta esa idea, piensan que el trono no está en consonancia o en estilo con el dulce nombre de Jesús, que quizás su imagen requiriera un trono más severo, y ahí es donde unos hablan de plata, otros hablan de bronce, ónice y no sé qué. A mí la verdad es que este trono en la calle antes, pero ahora
desde sus últimas reformas y sus restauraciones, en la calle no solamente resiste la visión global de un trono en la Alameda o en medio de Calle Lario, resiste la visión pormenorizada y minuciosa y cara a cara ahora mismo con él. A mí este trono me encanta. ¿Yo para qué voy a decir otra cosa? Durante estos 75 años han sido muchas las vivencias. Las experiencias quedan para el recuerdo, aunque son el andamiaje del futuro. Como la noche y el día. Lo primero de todo, en el Cristo íbamos 26 nazarenos. De esos 26 nazarenos había 3 cargos. Mi primer recuerdo era que mi padre me llevaba de la mano. Mi padre era jefe de sección en aquella época, fue durante muchos años, y a la hora de la bendición siempre procuraba buscarme y me llevaba de la mano y me ponía de rodillas delante del Cristo. Para mí lo ha significado todo. A mí el Cristo, yo me he criado con este Cristo, no he conocido más Cristo que este en la cofradía, y después de tantos años como yo he estado de mayordomo de este trono y de albacea, que he sido muchos años albacea también, y he tenido la suerte de vestirlo y cambiarlo muchísimo, pues yo, para mí el Cristo es algo mío. Yo Cristo lo miro y yo, más que rezarle, hablo con él, y me tiro ahora aquí mirando y viendo, y para mí el Cristo es algo mío ya. Dejamos este paseo histórico recordando algunos momentos del Vía Crucis de la agrupación de cofradías, que fue presidido el pasado 20 de febrero de 2015 por nuestro sagrado titular.